Hola, le has dado al play a una charla con Startup. Descubre con nosotros personas e historias inspiradoras del ecosistema emprendedor. Si eres una persona activa, creativa o con curiosidad, este es tu sitio. Para escuchar esta y más charlas, encuéntranos en Twitter, LinkedIn, Spotify y YouTube. ¡Empecemos! Muy bien, pues bienvenidos una vez más a Charlas con Startup. Esta es la charla número 26 con Alberto Enere. Puede que muchos no sepáis quién es, pero bueno, junto a su equipo es responsable de las finanzas de varias startups en fases iniciales, ¿sabes? No sé si conocéis Tropic Field o otras empresas como Dozen, pero bueno, estaba básicamente detrás de los números de estas empresas. Alberto además tiene experiencia que nos va a contar en Venture Capital, etcétera. Antes de empezar y presentar a Alberto, bueno, quizá primero los tengo que saludar. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas, muy bien. ¿Vosotros? Bien, Bien. Víctor, ¿Qué tal, Marcus? todo bien. Pero antes de empezar, quería decir que tenemos sponsor, ¿vale? Es Gretel, que es un software que conecta a las personas, o sea, a los empleados con la información interna de sus empresas y agrupa un poco todas esas aplicaciones que usas en el día a día para tener la información súper accesible, ¿vale? Entonces tenéis el link en la descripción si lo queréis probar. Tú igual, Alberto? Ya te pasaremos ahí una demo. Los conozco. ¿Sí? ¿Conoces a Y hacen buen Martí? trabajo. Lo conozco. Qué grande, vale. Un Joder, qué saludo a bien. Martí. Bueno, Sí, sí. pues hoy hablaremos del rol del CFO, de los errores y consejos que puede dar a una startup, ¿no? Las métricas que hay que cuidar, etcétera. Entonces, antes que nada, Alberto, si quieres, cuéntanos así en unos minutos quién eres y sobre todo así resumido hasta que empiezas a ser pues, CFO para otras empresas, ¿no? Vale, genial. Pues yo vengo del mundo del Venture Capital. Estuve 5 años en un fondo que es Inverready, llevando toda la parte de análisis de proyectos de tecnología y Venture Debt. Entonces ahí, bueno, pues estuve tanto en la parte de deal flow como en la parte de portfolio management, ¿no? De pues, intentar gestionar un poco los proyectos y, bueno, pues desde el fondo intentar ayudar a que crecieran y a venderlos. Y al cabo Oye, de perdón. Ahí, ¿cuál fue un poco el deal más importante? No sé si estuviste en la época de Más Móvil o algo así. No estuve en la parte de entrada, ni tampoco en la salida, porque era el primer fondo. Sí que lo viví desde dentro un poco la salida, algunas compras y tal, pero bastante desde fuera yo. Vale, No vale. estaba súper metido. O sea, en realidad, al final, cuando yo entré en 2012, tenía dos fondos. Uno que era de TIC mixto con biotech y otro que acababan de lanzar justo de TIC, muy pequeñito. Y el primer fondo, que era el que ya está más o menos invertido, es donde había invertido en este fondo en Más Móvil. Entonces yo esa operación no la viví. Es de las más sonadas que tiene Inverrey, tiene muchas otras muy buenas, pero sí, obviamente es unas operaciones. Bit2Me es el segundo fondo o es el tercer fondo ya. ¿Cómo, perdona? La de Bit2Me es segundo fondo. Es tercer fondo. Mm. Ah, ok. O sea, ellos lo que hicieron es al principio montar un fondo que era mixto totalmente, biotech y tech. Luego lanzaron uno muy pequeñito de tech. Luego lanzaron Venture Debt, que ahí ya justo es donde yo empecé. Y lanzaron otro más grande de TIC. Ese se acabó y desde el tercero de TIC es donde se ha invertido Bit2Me. O sea, yo entré en Inverrey que tenían 20 millones de assets under management, salí que tenían 100 Ok. y puedo decir alguna barbaridad ahora, pero creo que superan los 500 millones sin ninguna duda. Sí, un día traeremos a Ignacio aquí, o sea, Ignacio Font, porque realmente es 100%. admirable e increíble lo que han hecho de... Tiene una capacidad para montar brazos y un árbol que ahora monta un fondo de Venture Debt, ahora un fondo de mercado para mercado público, ahora un fondo de biotech. O sea, Sí, Han montar esta sabido disruptir gestora. un poco el mercado del venture capital. Creo que hay un mercado muy tradicional, poco experimentado aquí en España, pero han tenido muy buenas ideas a nivel de fondos que montar, han crecido muchísimo, han hecho muy bien las cosas. Para mí ha sido una escuela, vamos, espectacular, y la verdad es que me ha ayudado mucho a aprender y crecer con ellos. O sea, 100%. De hecho, parece como que si quieres, te quedas dentro del ecosistema Inverready y te financian de todas las formas que quieras, ¿no? O sea, sin querer, de repente haces un O sea, programa de hay una parte ahí que crowdfunding, es, un hay una parte que es crowddebt, complicada por conflictos de interés, claro. que hay que tener mucho cuidado con eso, pero sí, o sea, tienen productos para muchísimas etapas, para todo tipo de compañías o de perfiles de empresa. A día de hoy tienen desde seed stage hasta empresas cotizadas en el MAP o en bolsa, o sea, en continuo. Ok. Sí, hay productos bastante interesantes ahí. Es ahí donde empiezas, en Inverrey, donde empiezas a ver, o
O sea, ahora nos cuentas que es Eneco, pero el problema este del CFO de por qué lo están haciendo interno cuando pueden externalizarlo, que es un poco lo que venís a cubrir, ¿te empiezas a dar cuenta allí cuando tú te ves haciendo esa función de CFO dentro de Inverredi ya? ¿O es más tarde donde empiezas a darte cuenta que puedes ofrecer eso como servicio? No, sí que empiezo a coger un poco el rol en las propias compañías. Bueno, finanzas también lo había estudiado y tal, se me daba bien. No vengo de ser CFO de ninguna compañía, ni tengo experiencia como tal, tampoco se me caen los míos por decirlo. Pero sí que es algo que siempre me han atraído las finanzas, se me dan bien los números, entiendo bastante. Y empiezo a coger un poco el rol, más allá de la parte de análisis, que también me gustaba mucho todo el tema de tech, producto, etcétera, pues de las compañías aquellas que empiezan a ir un poco más apretadas, pues darles cierto soporte en finance. Y no es tanto, Víctor, el tema de que las compañías tengan un financiero full time y se pueda externalizar, sino es más bien lo contrario. Son compañías que no tienen ningún perfil financiero in-house, sino que son mucho más focus en producto y marketing. Al final, tú cuando inviertes, las finanzas en sí mismas no suelen ser de lo primero que te viene a la cabeza como para tenerlo en cuenta. Y la gente se centra mucho más en producto y en vender que no en tener tu casa ordenada a nivel finance. Entonces, es más por ese lado de decir, ostras, hay un gap aquí, los clientes, las inversiones que realizamos, pues, al final llevan poco control, teníamos problemas muchas veces con recibir reportings. Ya no solo el propio fondo, el hecho de recibir el reporting. O sea, yo no quiero recibir un reporting como que te estoy auditando y te estoy controlando, sino es más bien de decir, oye, si tú lo tienes, quiere decir que tú entiendes cómo está tu situación de compañía y vas a poder tomar decisiones en función de ello, ¿no? Y de ahí nace un poco el hecho de decir, vale, hay muchísimas gestorías en este país, infinitas, algunas que funcionan, otras que no, pero la gestoría se limita a documentar la información que la compañía le pasa y a devolver la información que la compañía le ha pasado en un formato contable. Punto. Ok. Oye, para los que no son tan flipados como nosotros, el rol de CFO, o sea, CFO es al final el jefe o el director del departamento de finanzas, dicho así como de otra forma, ¿no? Y básicamente es esta la parte que no cubren ellos. Em, pero quería saber, es decir, cuando un fondo ve que hay este pain, que de hecho lo tienen muchos fondos, ¿no? Que cuesta Muchos. mucho que te reporten de forma pues, estandarizada un poco y entendiendo de verdad lo importante del negocio, ¿no? ¿No se había planteado desde Inverready como tener un departamento de eso? Es decir, gente que se dedique puramente a eso. Hay una lectura muy interesante de Andreessen Horowitz que habla del Operating VC, ¿vale? Y es algo que a mí me gustó bastante cuando lo leí. Y va un poco en línea de lo que comentas, Marc, que es que o sea, al final tú como VC tienes tu estructura de deal flow análisis, de management, estás en varios boards, etcétera, y la propia parte también de relación con inversores de tu propio fondo. Pero sí que hay una tendencia y creo que es un buen trabajo ahí detrás de tú para que la compañía que tú inviertas funcione, le tienes que dar, aparte de dinero, pues que es el smart money que todo el mundo habla, pero que luego poca gente ejecuta, ¿no? Y creo que va un poco en línea de eso, ¿no? De decir, ostras, pues tienes un perfil o varios perfiles muy buenos en marketing, B2B o B2C, luego tienes perfiles buenos a nivel finanzas, perfiles buenos en people, y creo que en un fondo tener ciertos perfiles que los pones a disposición de tus compañías es algo bastante inteligente y que puede ayudar mucho a hacer la diferencia de compañías que funcionen a que no funcionen. Entonces, sí que era algo que es planteable, también es cierto que a nivel fondo, claro, te cuesta mucha pasta tener unos perfiles in-house si luego esas compañías, ¿sabes? O sea, repercutir ese coste a las compañías y tal, hasta que tú acabas de cobrar el dinero del fondo, más los carries, etcétera. Claro, eso, ¿quién lo financia y cómo lo financia? Ese es un poco el problema que tienen algunos de los fondos. Sí, pero viendo todas las formas que han encontrado de financiar, quizá ahí se podría encontrar una forma de, oye, por X porcentaje de equity, te añadimos un servicio de CFO y ya es como otra parte de inversión Hay una casi. parte, sí, pero ponte en el otro lado también, ponte en el lado de la startup. Tú Ajá. al final estás yendo a buscar dinero, te están poniendo dinero el inversor, y si te ponen su persona de confianza, a veces también es como, ah, claro, es que me quieren controlar en qué me gasto el dinero, ¿sabes? O no, en marketing van a hacer lo que ellos quieren hacer, ¿sabes? O sea, como que se asume o se presupone más control de la compañía cuando tú llegas como con todos los brazos, ya no solo el de dinero, sino de, oye, también te meto a mi CFO, te meto a mi despacho de abogados, te meto a los de marketing y aquí hago lo que yo quiero, ¿no? Que podría conceptualmente, si lo vendes bien y lo ofreces bien, creo que puede aportar muchísimo valor, pero también se puede tener una doble lectura de decir, ostras, es que quieren aquí controlar y auditarme todo lo que estoy haciendo y en qué me está gastando el dinero.
Bueno, igual, o sea, igual que el fondo está prestando un servicio aparte del capital, también te da pues, el alcance a su red, el alcance a la gente o otros servicios que tienen otros fondos, que por ejemplo Andreessen, esto de plataforma, pues hace mucho discurso de lo bueno que es tener una plataforma que te dé acceso a un acceso exclusivo, no solo capital, sino un acceso a un asset exclusivo. ¿Te has planteado tú también dentro de la compañía cobrar no con cash, sino con equity? O sea, igual que muchos ofrecen lo de media for equity, que tú puedes ofrecer el servicio, pero por equity, ¿no? Si te conviertes en un fondo, pero no provees exclusivamente capital, sino que solo provees tu conocimiento para ser una especie de CFO. Sí, me lo han propuesto algunas veces. Hay un problema allí y es, o sea, el equity en sí mismo, cuando tú lo das, aunque te esté costando dinero, obviamente, es algo como que te es más fácil dar porque es gratis, entre comillas, con lo cual también el valor que le das a veces es menor. Y luego yo a nivel compañía, o sea, en este caso, ¿no? Pues en Eco lo he montado yo desde el principio y lo he fondeado yo desde los inicios, ¿no? Entonces, todo el tema de nóminas, pagar a empleados y tal, sí que es cierto que puedo tener un upside mucho más grande. O sea, es cierto que a día de hoy, de hecho, si hubiera hecho split entre cobrar fees y cobrar equity, probablemente pues, la situación sería muy diferente para bien. Pero porque al final el volumen y el tipo de compañías que llevamos están creciendo en su gran mayoría y son compañías que van bastante bien. Hay un problema para mí a nivel funding de pagar las nóminas a final de mes, ¿no? Que los empleados, pues obviamente no les Ya, puedo dar como de parte de rentabilidad equity de lo de tu que empresa, ¿no? totalmente. Em, pero, y a la vez, quizá había otro tema que sería que siempre tendrías que ofrecer un poco el mismo formato en el sentido de que si algunas tienes equity y otras no, pues entra el tema de conflicto de interés también, ¿no? Porque Claro. si tú Bueno, de alguna allí, si, forma si, tienes... si el propio emprendedor te dice, o sea, te lo ofrece y el otro no te ha ofrecido, podrías hacerlo. Entra más el conflicto, por ejemplo, que esto lo digo abiertamente, en el tema de invertir en compañías. O sea, yo no invierto en empresas desde que monté lo de Eneco, más allá obviamente, pues porque mi funding va hacia Eneco, por un tema de que podría tener un conflicto bastante importante, ¿no? En por qué en unas financias y en otras no. Sí, pero, o sea, esto porque pones capital y tú eres la diferencia en que pones tu capital, pero si tú tienes además un porcentaje de una empresa, Sí, te interesa que vaya mejor que sí, la otra. claro. O sea, Solo hay seguro. una que es cliente y que soy accionista, que es el caso de González, pero que empezó González antes de lo que empezó Eneco, con lo cual ahí no hay conflicto. Ok. Ese es el único caso. Pues que también queríamos hablar también un poco del tema del sector que has escogido. O sea, siempre has trabajado con startups, tanto en Inverready como ahora, pero cuando planteábamos el caso y nos imaginábamos la compañía, veíamos clientes que empiezan a trabajar contigo, que si lo haces bien van creciendo, van teniendo éxito y cada vez generan más, pero que llega un punto también que el rol de CFO, pues lo internalizas, contratas a alguien y lo Totalmente. mantienes dentro. ¿Cómo vives esto de que el éxito para ti significa, o sea, cuando lo haces muy bien, significa que dejes de trabajar con la compañía? Bueno, se da solo. La verdad es que lo llevo bastante bien. O sea, ahora, por ejemplo, tenemos algunos casos, prefiero no dar nombre concreto, pero en alguna compañía pues ya se ha contratado un CFO, está en proceso de onboarding y nosotros le vamos a hacer todo el pase de información y tal. Y la verdad es que, o sea, para mí es parte del juego, ¿no? O sea, estar en compañías o sea, hay como tres tipologías de empresa para mí. Unas que van muy bien, crecen, pues hay una parte de success ahí de casos de éxito que podemos marcar, con lo cual para mí es un check, pero que va a haber un lead time de la propia compañía en el cual pues habrá un momento que la compañía va a saltar porque va a necesitar un CFO, porque los fondos lo van a obligar, por propia tipología de business pues va a suceder. Luego otras que son los business que son como más, pues hay empresas que no crecen tan rápido, que los puedes alargar mucho más, que quizás no son empresas tan de ronda, que son business más sostenibles, self-employment en algunos casos, etcétera. Que también quieren tener sus finanzas controladas, pero necesitan a alguien también de CFO, pero no van a necesitar un full-time employee porque quizás nunca van a facturar 20 millones de euros, 30 millones de euros, porque no van a ese growth. Esos para mí pues, son infinitos, digamos, Bueno, en cuanto al tiempo, es perfecto. Y luego tenemos los últimos que, pues, por desgracia, también hay compañías que no reciben los clientes o que por lo que sea
el product market fit no encaja o pues hay competencia que juega mejor sus cartas y que ahí acaban petando y obviamente pues, también ahí salimos. Entonces, en las dos primeras salimos, más para bien, perdón, en la primera y la última salimos, ¿no? La primera para bien, la última para mal, y las del medio que son clientes que pueden durarnos pues muchos años. O sea, yo estoy trabajando con clientes ahora mismo. Empecé esto en 2017, en el 2018 monté la sociedad y tenemos clientes desde el 2018 y que siguen trabajando con nosotros. Entonces, quizá, o sea, ¿no te conviene más trabajar con empresas estables que quizá o no crecen tanto o no tienen tanta probabilidad de morir rápido? Pero a nivel de éxito, quizás son compañías que no son conocidas, que son más, como decía, self-employments, son empresas rentables, que la gente pues, gana dinero con ello. Sí que a nivel empresa, para mí, el lifetime value de ese cliente es mucho mayor, pero no te pone quizás tanto en el horizonte a la hora de captar potenciales clientes como te puede ser una compañía que está mucho más mediática, en boca de todos, y que el CFO de esa empresa es Eneco, ¿no? Ahí te Vale. da ese mediatismo o ese posicionamiento que también es interesante e importante para nosotros. Claro, está guay. Y te voy a preguntar, ¿hay un punto estándar en el que necesitan un CFO? Es decir, una startup de crecimiento rápido. ¿Cuál es el momento, ¿no? Donde te dicen, ahora por favor que venga alguien y lo lleve? O sea, muchas veces, o la mayoría de veces cuando hablo con clientes, o potenciales clientes, mejor dicho, ya vienen con el problema en la mano, ¿no? Y es, oye, tengo un problema, se me ha desordenado todo esto, necesito a alguien que me ayude a estructurar y a entender, oye, con lo que tengo, cómo va la compañía, genero, cuánto genero, he de reportar a inversores y encima no sé cuándo tengo que empezar a pedir pasta y cuánta pasta tengo que pedir para hacer lo que quiero hacer, que es hacer esto, esto, esto. Ahí es muy claro. A mí, obviamente, es imposible, pero a mí me encantaría pensar que alguien cuando constituye una sociedad, desde el minuto cero, ya dice, no, no, yo quiero todas las finanzas, así como dices, oye, necesito construir un producto y lo necesito construir de cero y en el momento cero pillas a alguien para que te haga el producto. Lo mismo con las finanzas, ¿no? Coger y decir, vale, pues yo quiero que las finanzas estén ordenadas, estén estructuradas desde el minuto cero. Obviamente es impensable asumir que ello es viable porque la gente no puede pagar ese fee. Pero yo, para mí, cuanto antes, o sea, me han venido clientes y hemos cogido clientes empezando muy, 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 muy pequeñitos y a los que ya les podemos aportar valor, les podemos ordenar la casa y para mí es mucho más fácil a nivel de procesos, a nivel de estructura, empezar con clientes más pequeños que probablemente si me viene una compañía que factura 10, 15 millones de euros me sería muy difícil cogerla porque ya tiene unos vicios y unas formas de operar muy complicados para a nivel de onboarding y de estructura Claro. cogerlos. Pero eso en el momento en el que entras, pero en el de salir, digo, o sea, ¿cuándo suele ser el momento donde te dicen que queremos internalizar ya el CFO? Pues o sea, unos es por el fondo, o sea, cuando te entran ciertos fondos ya de un tamaño, ya te dicen, oye, CFO full time, in-house, ya es como un requisito, con lo cual ahí no tienes mucho que hacer. ¿Y esto qué puede ser? ¿Una serie A? La serie española la aguantas normalmente, o sea, el 2, 3, 4 millones de euros, esa la aguantas. ¿Vale? La siguiente ya sí que te vas fuera. La Ok. siguiente ya normalmente te vas en un Series B y ya te vas. Y luego también depende del fondo. Hay gente que, pues, oye, confía más, hay gente que confía menos. También depende un poco la tipología de fondo. Fondo extranjero, fondo nacional, hay diferencias ahí. Y luego también hay una parte que es nuestra también o de asunción, ¿no? O sea, nosotros tenemos flat fee, pero yo no puedo asumir, pues, obviamente, de un gran cliente no podríamos asumir las finanzas, ¿no? Entonces, llega un momento que ya por trabajo, por volumen, por requisitos a una compañía que ya necesita una información al día, con toda o sea, al momento, todo, etcétera, ahí ya se nos empieza a complicar mucho porque las horas de dedicación, no tanto en cuanto a dedicación per se del cliente, sino de la inmediatez y la disponibilidad que requiere ese cliente, ya se empieza a traducir en necesidad de tener a alguien full time in-house. Cuando piensas en un cliente o en un potencial cliente, imagino que esto dependerá un montón de casos, o sea, dependerá del caso, del momento, del sector de la compañía y todo. Pero cuando entras en contacto con la compañía, entiendes qué hacen y ves los números y tienes acceso a los números, ¿qué son las tres cosas que vas a mirar antes? O lo primero que te hacen, ¿dónde se te van los ojos por primera vez cuando tienes acceso a las compañías? Uno, cash que tienen, En el banco 100%. disponible. Sí, o sea, cuánto cash tiene la compañía porque al final es lo que me va a determinar si esa compañía es viable o no. O sea,
yo meterme en una compañía que a día de hoy pues, no tiene nada de cash, que realmente pierde dinero por todos lados y que no tiene una ronda, es que no me van a pagar en el corto plazo. Entonces, Claro, o cash sea, 100%. ves si te pueden pagar. De primeras, si sabes, ¿me podría pagar este tipo o no? Exacto, tal cual. La buena de mi figura es que como proveedor estoy relativamente tranquilo porque sé cuándo me van a pagar, cuándo no me van a pagar, por qué. Y, diría cash, luego entender, o sea, me interesa mucho entender qué tipo de business es y si le vamos a poder aportar el valor que el cliente necesita. O sea, ya no es tanto pasarse los números, sino en la persona en sí. Yo, son unas cosas que me guía bastante, y cuando salí de Inverrey al final lo decía, es, a mí me gustan las finanzas, me lo paso bien, no vengo de ser ningún CFO de ninguna empresa, o sea, no tengo experiencia como tal. Creo que hacemos un buen trabajo, ofrecemos un buen servicio, pero a mí me mueve mucho el hecho de, oye, ¿con quién trabajo? ¿No? Y para mí es muy importante que con cualquier cliente que yo trabaje pueda tener o sea, el hecho de irme a tomar unas cañas, a comer, a cenar, fuera del ámbito profesional. Y ese feeling es algo que busco. O sea, el conocer a la persona y ver que, pues, oye, que lo que está haciendo y que lo que quiere construir a nivel de empresa, que para mí pues, tiene sentido, que esto lo veo que puede crecer y que nosotros le podemos ayudar en ese camino y que puede confiar en nosotros. A mí que venga alguien y me diga, yo quiero un CFO y quiero que hagas esto, esto y esto y que me mande cómo tengo que hacer todo. Pues coge un CFO y al final... Pero lo haces más por un parte de, o sea, de entender el ángulo más personal del cliente, ¿lo haces por entender ese ángulo y entender más la compañía o por entender más si es un buen gestor y va a poder pagarte, y va a poder sacar la compañía adelante y pagarte? O sea, ¿es parte del Mira, análisis la financiero? parte del pagar, si te soy sincero, y puede que suena muy cliché esto, pero el dinero no me mueve en ese sentido. No es algo que, o sea, he tenido clientes que me han dejado de pagar en algún caso. Luego, pues por suerte, pues hemos podido recuperar y tal, pero he tenido deuda con clientes y hemos seguido trabajando 3, 4 meses y no me pagaban y sabía que quizás podrían pagarme o no pagarme y seguíamos trabajando. Es más el hecho del feeling. O sea, nosotros al final pasamos muchas horas con el cliente. Hacemos muchas reuniones, hacemos mucho seguimiento, muchas horas. Hay muchos momentos de mucha tensión en la parte de finanzas. Al final, soy yo quien da a veces las malas noticias, ¿no? De, oye, chicos, aquí empieza a haber problemas, puede que tengamos que levantar la ronda se puede retrasar, empiezan a tener que recortar costes, empiezan a tener que ver escenarios, empiezas que... O sea, hay muchos momentos nuestros de mucha tensión. Entonces, esa parte personal de conocer a quién está detrás y cómo responde y tal, para mí es muy importante, sobre todo la dedicación. Al final, obviamente hay una parte de pasión, hay otra parte económica, 100%, o sea, no soy una ONG y lo digo abiertamente, pero a mí sí que o sea, me motiva el trabajar con gente con la cual pues, tenemos intereses en común, vemos un futuro parecido, que las compañías crezcan. Nosotros intentamos hacer crecer a las compañías con las que trabajamos y me encanta pensar que el cliente valora nuestro trabajo y yo valoro al cliente. De hecho, tenemos, y lo digo abiertamente, tenemos una cláusula, nosotros no tenemos ningún tipo de permanencia con el cliente, o sea, el cliente en cualquier momento se puede marchar si no le gusta, solo faltaría. Una de las partes que también por las cuales no cogemos equity, Mar, que me preguntabas, es por eso, es por la vinculación de, Ya. oye, si llega un momento que no te gusta, pues, oye, te puedes marchar, pero nosotros también nos ponemos esa cláusula de decir, oye, si yo en un momento estoy incómodo o veo que no valoras el trabajo o que no estamos Ya. haciéndolo bien o que no podemos aportar, oye, pues también prefiero salir y coger otro cliente que quizás lo valore más o que quizás le pueda aportar. ¿Y en competidores? ¿Puedes trabajar para dos competidores, por ejemplo? Es algo que estamos empezando a tantear, a ver cómo lo hacemos. O sea, en realidad sí, por el tipo de servicio, lo que obviamente has de ser muy cuidadoso con el tipo de información que estás compartiendo. O sea, nosotros hay una parte que, o sea, si tú al final eres CFO de una compañía, pues vas a tener contacto con N bancos, pero desde una compañía, con N proveedores, pero desde una compañía, con lo cual solo ves unas condiciones. Nosotros al final vemos muchas condiciones. Entonces, yo lo único que no puedo hacer es decirte, oye, es que el otro que es tu competencia, está pagando así o así, está teniendo esta información así o así, pero sí, o sea, a nivel de servicio, nosotros lo que hacemos es pues, toda la parte de contabilidad, toda la parte de administración, toda la parte de reporting, etcétera, yo te puedo reportar igualmente, o sea, te puedo dar todo ese servicio, lo único que no te voy a decir es, oye, el cliente A tiene este importe, pero todos los otros clientes te puedo poner en benchmark y lo podemos comparar. Sí. Sí, pero siendo muy cuidadosos, o sea, tenemos contratos de confidencialidad bastante importantes. Ha habido una parte ahí de pitch muy bueno donde has dicho que bueno, a veces no me pagan durante 3, 4 meses y no pasa nada y luego si se quieren ir se pueden ir.
Creo que ahí vas a captar unas cuantas startups que estén apuradas. No sé si es el mejor cliente, pero... No es el perfil que busco, pero sí, o sea, obviamente nosotros, o sea, yo una relación con un cliente, si veo que está apurado y en algún momento pues ha tenido la necesidad de que está levantando una ronda y no hay ni un euro en el banco, pues, y sabemos que esa ronda se va a levantar, o sea, obviamente, eso que digo, tampoco soy tonto y tampoco quiero ahí regalar mi dinero y mi tiempo, o sea, obviamente, pues No, claro. me gano la vida con esto y necesito cobrar las nóminas a final de mes y pagarlas, perdón, cobrar mi nómina y pagar la nómina de los trabajadores que están aquí en el proyecto. Pero obviamente, pues si hay ciertas necesidades, pues lo asumimos. Ok. Y oye, yendo un poco más a lo práctico para que la gente, por ejemplo, que tiene una startup, pues entienda, ¿no? O la gente que se imagina, ¿no? Oye, qué rápido crece esta empresa. ¿Cuál es el desorden típico o cuáles son los errores típicos de una startup en una fase de estas a nivel financiero, ¿no? Es decir, ¿qué es Sí, lo que pierden de vista y no tendrían que perder? Y si puedes dar ahí casos tipo, me ha pasado con un cliente esto. o sea, lo que más me pasa cuando llegan, o sea, nosotros al final lo que hacemos es como 3 tipos de servicio. La parte de contabilidad que la hacemos todo in-house, administración, Ok. contabilidad, digamos, toda la parte de fiscalidad e impuestos y toda la parte de reporting, ¿vale? Esto es lo que nosotros hacemos. Hacemos de departamento financiero full time o sea, outsourced, perdona, para empresas. O sea, lo que más me pasa es, uno, hay mucha falta de información desde lo que se ha enviado hasta entonces en todas a todas las gestorias, a la gestoría en sí mismo, o sea, falta como un procedimiento de envío de información, entonces la gestoría no tiene herramientas para poder Bien. contabilizar correctamente y la información que hay allí suele ser errónea en ese sentido. Y luego, lo que también me pasa mucho es que hay empresas, o sea, hay como 2 tipos de emprendedores. El que no mira el cash, ¿vale? Y va a machete y es como, en plan, voy a levantar ronda, y da igual si no, pero mañana levantar otra ronda y no tienen un gran control sobre eso. Hay pocos, pero algunos hay. Y luego hay el típico que es, no, como no sé cómo funcionan los impuestos, yo me creo una cuenta bancaria para los impuestos. Luego me creo otra cuenta bancaria para guardar el cash del pago al proveedor. Luego me creo otra cuenta. Entonces tienen como no sé cuantísimas cuentas bancarias, cada una para lo suyo, que es como plan muy rudimentario, pero que funciona y dices, bueno, pues al menos has llegado hasta aquí, pero con 10 cuentas bancarias, pero cada una para lo suyo. Entonces, no, de cada venta sé que tengo que separar el IVA, pues le hago una transferencia a esta cuenta porque cuando tenga el IVA lo pagaré desde allí. O las deudas, no sé qué. Y de esos también hay. Es curioso. Y a nosotros lo que ayudamos es a ordenar todo esto y sobre todo la parte de forecasting, ¿no? De trabajar con escenarios. Nadie puede prever, por ejemplo, un COVID, ¿no? Pero pues en el momento del COVID, oye, pues, ¿qué sucede si 0 ventas? ¿Qué sucede si 20? ¿Qué sucede si 50%? Y ahí pues trabajar con muchos escenarios y ver planteamientos y tomar decisiones en base a eso. Y Vale. ahora volvemos a los casos, a algún ejemplo que nos puedas contar que tengas sonado. Pero una pregunta que me hacía, no sé, o sea, no es provocativa ni nada, pero ¿cómo te da miedo o ves cerca, relativamente cerca, que empiecen a aparecer softwares que hacen esta función de CFO más inteligente? O sea, yo hablo, por ejemplo, Abacum, tan cerca de Barcelona, ¿no? El nuevo CFO, ¿lo ves como una amenaza para ti o no lo es? Lo veo más casi como una herramienta que como una amenaza en sí misma. O sea, yo creo que la figura del CFO desaparecer como tal no va a desaparecer en el corto medio plazo, o sea, eso creo que es una evidencia. Entonces, hay diferentes softwares que sí que te pueden ayudar mucho a automatizar ciertas partes del proceso. O sea, de hecho, nosotros a nivel interno sí que utilizamos una serie de herramientas para automatizar el proceso. No usamos Abacum en este caso, pero sí que he estado mirando pues AgiCap, conozco a la gente de Embat, conozco Abacum, conozco también herramientas más tipo pues, bloque gestoría o contabilidad tipo Kipu, Holdets. O sea, hay mucha herramienta en el departamento financiero como tal, y luego ya tienes los RPs típicos de SAP, NetSuite, etc. Sí, pero lo veo más como una ayuda, un soporte. Al final, tú eres el único que dentro de la compañía a nivel estratégico sabes lo que quieres hacer. Un software parametriza todo lo que tú tienes hasta ahora, pero tú un software, o sea, me pasa con clientes, ¿no? De, oye, pues por ejemplo, e-commerce, tema del COVID, pues subieron muchísimo. Ahora quizás hay algunos e-commerce que están sufriendo más, pues porque como no hay el COVID tal y habían crecido de 0 a 100 muy rápido, pues ahora quizás no crecen tan rápido como volvieron. Está estrategia de crecimientos del 100% anual y eso pues no se está dando, ¿no? Claro, eso, un software al final
difícilmente lo va a determinar, o que abras un nuevo canal de ventas, o que abras... Hay ciertas cosas que tú las has de parametrizar, ¿no? Entonces, ese tiempo a nivel de gestión de tener eso controlado, la negociación con bancos, si es de levantar rondas, cuál es la mejor estrategia, qué canal funciona mejor, etcétera, hay una parte que lamentablemente necesitas de la inteligencia humana para trabajar esos números, ¿no? Entonces, sí que el software te permite reducir mucho el tiempo de entrada de datos o de estandarización de cosas, pero hay una parte más de, si me lo permites, consulting, aunque no me gusta definir nuestro servicio como consultoría, pero sí que más de consulting que es necesario y que eso en el corto o medio plazo no creo que desaparezca. Oye, y otra duda que teníamos es relacionada con que, bueno, normalmente la gente que sigue el ecosistema, pues recibe la noticia de X Startups ha levantado pues 8 millones en esta ronda, ¿no? Pero, y seguro que tú te metes en esta parte, ¿no? De cómo es el proceso de decidir cuánto dinero necesito para conseguir mis objetivos, es decir, el proceso a la inversa, ¿no? Tú te metes en esa parte, ¿no? No sé si tienes algún Totalmente. ejemplo. Totalmente, sí, nosotros básicamente aquí lo que cogemos es, oye, o sea, nosotros intentamos, lo que yo digo, bajar de lo cualitativo a lo cuantitativo, ¿no? Entonces es, oye, a nivel estratégico la compañía, yo qué sé, pues compañía de e-commerce que quiere abrir canal offline, por ejemplo, quieres empezar a abrir retail, o planes de expansión en restauración, o pues startups que necesitan de ciertos desarrollos en tech para poder tener un producto que el product market fit sea el correcto para poder ir a X clientes y vendérselo en formato SaaS o en formato one shot, licencia, lo que sea. Entonces aquí lo que nosotros jugamos es, oye, una cosa que es que la compañía a nivel cualitativo que quiere conseguir, bajar esa estrategia a nivel de empresa y decir, vale, pues si tú quieres, yo qué sé, el ejemplo del e-commerce en retail, ¿no? Vale, pues oye, ¿cuántas tiendas se quieren abrir? ¿Qué escenario de ventas planteamos? ¿Qué coste tienen CAPEX esas tiendas? ¿Qué coste tienen personal? Porque al final has de contratar gente para todo el tema de expansión, has de tener mucho más inventario porque al final la tienda has de poner producto en tienda para que la gente te pueda comprar. Bueno, pues todo esto, ¿qué implicaciones tiene? Y entonces ahí lo que haces es que trabajas con un bundle entre, vale, pues una horquilla de seguridad, ¿no? De decir, vale, pues entre esto y esto, si los escenarios de ventas me caen un poco más y yo tengo que comprar un poco más de lo que estaba estableciendo, etcétera, pues tengo un margen de seguridad. Por tanto, tu horquilla tienes que levantar pues, entre 5 y 7 millones en los próximos 18 meses para darle más seguridad a la compañía y que pueda crecer. Si levantas menos, pues quizás podrás hacer mucho menos. Si tienes overfunding, pues ahí ya decides si quieres seguir con la dilución o lo reduces. El tiempo medio, para los que no lo sepan, entre rondas suele ser eso, como 18 meses o qué. 18, 24 meses, sí. O sea, al final depende. Hay compañías que cada 6 meses están levantando ronda. Sí que es cierto que estar menos tiempo no tiene mucho sentido, creo. Es una opinión personal. Pero al final también, o sea, el CEO obviamente tiene una dedicación plena a levantar dinero y si cada menos de 6 meses estás levantando dinero, o sea, ya una ronda de cerrar ya te cuesta más o menos eso, no cesarías nunca en esa parte, ¿no? Que es cierto que al final un CEO de startup que necesita funding está el 80-90% de su vida en la compañía estará levantando pasta, pero también hay una parte de gestión de equipo, hay una parte de compañía, de estrategia, etcétera, que también hay que cubrir, ¿no? Entonces yo creo que para ir seguros, para poder hacer bien los planes, para que la compañía esté tranquila y tal, nosotros buscamos al menos 18 meses. O sea, lo mínimo te diría que serían 12 meses. Si la compañía cree que en esos 12 meses puede hacer un valor considerable para que no se diluya tanto en esa primera ronda o en esa ronda y posponerlo a la siguiente, pero para nosotros el margen de seguridad está en los 18 meses. Al final te da tiempo a pivotar, te da tiempo a hacer probaturas, te da tiempo a hacer experimentos y cosas para hacer que la compañía funcione. Y en este entorno de las compañías que sí que siguen una línea más, pues que ves que son patrones similares a buenos resultados, ¿nos cuentas algún caso que has visto de buen funcionamiento? Es decir, puede ser con nombres o sin nombres, ¿no? Pero decir, esta compañía hizo esta serie de cosas que le fueron muy bien y es algo que intento medio replicar en otras. Sí, o sea, al final nosotros miramos mucho dos cosas, ¿vale? Miramos PL y miramos cash flow. Y justo pues con un cliente hoy estaba comentando, ¿no? Que muchas veces la gente se centra o en una cosa, o sea, o mira PL, de estoy ganando un dinero, ¿vale? Muy bien, pero eso no te hace llevar una compañía. O hay gente que dice, no, yo tengo dinero en el banco, esto quiere decir que voy bien y ya está. No, tampoco.
y muchas veces son como los principales errores. Nosotros lo que tratamos es al final de dar herramientas al emprendedor para, uno, o sea, yo lo que busco en las compañías, si bien es cierto, hay empresas que no es fácil, pero uno, buscamos ser rentables en nuestras compañías en las que nosotros estamos asesorando. O sea, intentamos que la compañía sea una empresa sostenible en el tiempo. Sabemos que obviamente hay muchos modelos que necesitan un volumen, con lo cual hay rondas de financiación, pero tratamos de ser capital efficient, que llamamos, en lo que seleccionamos a nivel de proyectos. O sea, yo alguien que gasta por gastar. O sea, lo que intentamos hacer ver al emprendedor es que el hecho de que tengas una ronda de 7 millones no quiere decir que, o de 5, o de 10, o de 20, lo que sea, no quiere decir que tengas que gastarte ese dinero, ¿no? O sea, tirar el dinero por tirarlo no tiene sentido. Entonces, intentamos buscar esto, compañías que sean bastante capital efficient, intentamos guiarles en toda la parte de entender su PL desde el unit economics, es decir, de, oye, de cada unidad que yo esté vendiendo, o sea, para mí lo que es importante es de, o sea, independientemente que vendas e-commerce, que seas un SaaS, que seas compañía de servicios, oye, de cada unidad que tú estás vendiendo de tu producto, al menos que esa parte operativamente sea rentable. Que luego ya tengas una estructura, necesites un volumen, necesites X para crecer, para que luego eso puesto en valor y en volumen sea rentable a nivel compañía, ok, y tenga EBITDA positivo, ok, pero nosotros lo que intentamos es unit economics positivo. Y luego también toda la parte de gestión de cash flow. Hay muchas compañías, la gran mayoría de compañías con las que nosotros trabajamos son compañías que, pues por ejemplo, si eres un e-commerce, al final intentamos trabajar con líneas de confirming para que tú vendas antes el producto, lo cobres, antes de que incluso se has pagado al proveedor, porque tienes líneas de financiación, etcétera, y estás vendiendo antes que lo que estás pagando al proveedor. Compañías de SaaS, lo mismo, que al final estás invirtiendo en marketing, pero con tu propia recurrencia ya en 2-3 meses tienes un payback. O sea, al final, la gran mayoría de nuestras compañías te diría que están bastante bien gestionadas. Vienen con ideas muy claras, lo que les falta es ese último eslabón de finanzas, de decir, oye, sabemos que queremos esto, pero necesitamos a alguien que internamente pues, nos ayude a hacerlo. O sea, una empresa de estas que esté priorizando mucho el crecimiento, que realmente tenga que sacrificar unit economics durante varios años, o sea, choca con tu modelo de cómo tiene que ser financiado, o tienes casos que sí que les pasan. No choca, pero he tenido reuniones con clientes pues, más tensas o más divertidas, si quieres, en las cuales, pues, obviamente intentamos hacerles ver de que pues quizás no es el camino o que en el corto plazo han de conseguir darle la vuelta a esa situación, porque si no, el problema, o sea, al final cuando te empiezas con una compañía, ¿no? Y más en el foco rondas, es que tú al principio vendes expectativas, ¿no? Y eso es it's fine porque al final, oye, vas creciendo, va aumentando el volumen y pues si no monetizas o lo que sea, pues, oye, tienes un crecimiento y estás vendiendo expectativa de lo que puede ser tu business en el futuro. Pero llega un momento que eso es realidad, deja de ser expectativa y es realidad, ¿no? Si en ese momento que llega la realidad tú no eres capaz de ganar dinero, ni que sea en tu unit economics, o de alguna manera demostrar al inversor que eso es viable en el futuro, nadie va a confiar nadie va a poner dinero. Entonces, en ese momento se te acaba ya la gasolina, ya está, se acabó la compañía, ¿no? Entonces, lo que intentamos es, o sea, los modelos de negocio que sean sostenibles en el tiempo, pero que obviamente no quiere decir que no necesiten rondas de financiación, ¿no? O sea, al final son modelos diferentes. O sea, Globo mismo, por ejemplo, ¿no? Una compañía que pues quizás ha levantado miles de millones de euros, ¿no? O cientos de millones de euros a valoraciones, pues, obviamente altísimas, que hay muchísima gente que ha ganado mucho dinero en Globo, pero que pues, hoy empezó con un modelo donde necesitaba muchísimo dinero a nivel de rondas para poder llegar a operar, ¿no? Y a ser rentable. Pero a nivel viable, pues sí que es un modelo que puede que sea viable, ¿no? Entonces, el tiempo lo dirá, pero para mí lo importante es eso, ¿no? Que se vea ciertos atisbos de que el modelo en el medio o largo plazo es viable. Eso ya para mí es suficiente. Cuando o sea, muchas veces se usan métricas que quizá no tienen sentido, ¿no? O que no son como las que indican la realidad de la compañía, ¿no? No sé si esto lo has visto como que va una startup a un inversor y le cuenta ciertos números que quizá no definen la situación financiera real de la compañía, ¿no? Eso para mí, si esa sería la cosa, o sea, uno, yo no soy nadie para juzgar que esas métricas son o no son las importantes, pero si a mi modo de ver esas métricas ya no son importantes, probablemente también me va a definir cómo es esa persona a nivel de emprendedor. Sí. Y van a pasar dos cosas. Uno, que me está intentando vender algo
porque las métricas que son realmente importantes o que creo que son importantes no las quiere enseñar porque quizás no son tan buenas. O dos, que realmente, pues, oye, que no entiende su negocio y que quizás no sabe cuáles son las métricas importantes. Eso para mí sería bastante deal breaker a la hora de invertir en un proyecto. O sea, creo que el hecho de que un emprendedor conozca sus métricas y sepas de su negocio y que independientemente de que las métricas sean buenas o malas, pero que domine de lo que es, creo que es básico. De hecho, nosotros nos gusta definirnos y como nos gusta trabajar nosotros hacemos reporting para inversores. O sea, tenemos la herramienta y lo damos todo al emprendedor porque al final les sirva para poder reportar a inversores en los casos que tengan y que lo quieran. Pero a mí, como me gusta pensar, es que nosotros trabajamos con el CEO o con el equipo de co-founders o con quien sea de la compañía que al final la compañía determine, pero con gente relevante dentro de la empresa que pueda tomar decisiones y que nosotros les damos las herramientas para tomar decisiones. Somos una fuente más de datos, como puede ser el departamento de marketing, el departamento de producto, el departamento de operaciones, etcétera. Pues el departamento de finanzas es un departamento más con unos objetivos y que al final lo que damos es de datos e información que recaen en la compañía para la toma de decisiones. Independientemente si con eso tú quieres hacer reporting a inversores, quieres enviarlo a tu comité de advisors, lo que sea, obviamente pues eres libre de hacerlo y es documentación que es tuya. Pero sí que nos gusta esto que al final la toma de decisiones y las reuniones con el equipo de la compañía para ayudarles a esa toma de decisiones. Y en este proceso de toma de decisiones, también o sea, una cosa que imagino que es un valor muy significativo que vosotros podéis aportar, es que al final habéis visto durante muchos casos una misma área de la empresa muy concreta, ¿no? Que son las Sí. finanzas, y así como un CFO que viene de dos compañías y puede tener los conocimientos de dos compañías, vosotros tenéis el caso de que podéis ir recogiendo conocimientos. Con lo que habéis visto en las compañías y en las distintas rondas, o sea, antes hablábamos de cómo decidir cuánto dinero levantar, ¿cómo hacéis también el ejercicio de decidirlo en qué gastar? O sea, imagino que es algo también que se hace No, antes de levantarlo. allí no entramos tanto. O sea, sí que es cierto que hacemos un poco de assessment de, oye, que quizás pues de repente si se te va la olla y quieres gastarte el 90% de la ronda en algo que creemos que no tiene sentido, pues oye, levantaremos la mano pero al final, ahí sí que tratamos de ser un poco agnósticos en ese sentido y que la compañía tome la decisión que considera. Nosotros, o sea, yo con todos los datos que tengo de la compañía, damos nuestra opinión, también hasta donde se nos permite, también hay que saber que obviamente pues no somos ni el CEO ni quien dirige esa empresa, vamos a dar la información. La suerte que tenemos, lo que comentaba al principio del podcast, ¿no? Es que pues, al final para nosotros es muy importante esa relación personal, sobre todo por la parte de confianza. Y cuanto también más confianza percibes por parte del cliente, también, quizás sin quererlo, pero más das tú, ¿no? Porque también te sientes cómodo, te piden, etcétera, y tú vas dando más y más de ti. Pero para nosotros es el hecho de decir en qué gastarte el dinero y en qué no gastártelo, no va a ser te voy a decir en plan, esto no te lo gastes, pero sí que obviamente, pues como hagamos los escenarios y veamos que la compañía pues, tiene demasiados gastos, pues ahí ya levantaremos la mano. Pero también, como decías, Víctor, viene un poco antes de la ronda, ¿no? O sea, al final cuando tú haces el planteamiento en conjunto, en todo, oye, vamos a invertir tanto en este departamento, tanto aquí, tanto allá, vamos a hacer estas campañas de marketing, vamos a hacer estas contrataciones de gente. O sea, también vamos en grandes números, ¿no? De coger y decir, vale, pues oye, vamos a contratar, necesitamos gente de IT, necesitamos gente de producto, necesitamos gente de marketing y de operaciones. Pues oye, ponemos sueldos, ponemos softwares, ponemos cosas y eso pues nos da un baremo de cuánto nos podemos gastar. Y no ¿Y hay una cómo? distribución típica, o sea, en porcentajes Eso. que tú digas, oye, suele ser porque nosotros lo veíamos, ¿no? Desde el lado inversor hay mucho de marketing digital, sobre todo en startups, intentando Sí. poner un caso estándar. ¿Cuál suele ser? Pues nosotros, es que aquí el problema es que trabajamos con mucho perfil de compañía. O sea, tenemos compañías de e-commerce, como decía, compañías de servicios, compañías SaaS, tecnología, tenemos de todo. Entonces, hay bastante variabilidad. Sí que es cierto, y aquí depende Una mucho de tecnología. Vale, depende mucho del momentum y la ronda que levantes. Si Ya, levantas ya. rondas iniciales, va a ser full focus en producto, full focus, ¿vale? O sea, Ujú. el Ok. 80% de tu ronda debería ser, o sea, de tu seed, el 80% de tu ronda debería ser producto. Porque probablemente si empiezas a invertir en marketing con un producto, o sea, has de invertir una parte para mí de, oye, voy a demostrar que hay product market fit, voy a demostrar que hay gente interesada, pero puedes estar
tirando dinero si luego la solución no es lo que el cliente se esperaba, porque al final vas a tener más churn, vas a tener problemas ahí de producto, puedes tener malas reputaciones, etc. Entonces, el primer focus para mí Series Seed es producto. Un Series A ya es el proof of concept de que el marketing es escalable, de decir, oye, yo tengo un producto que funciona, hay gente que tiene capacidad para comprarme mi producto, hay interés en mi producto, y si yo de cada unidad que vendo le saco 100 euros y me cuesta 20, tengo 80. Entonces ya vas a un Series B y empiezas a escalarlo de decir, vale, ahora que yo he demostrado que las hipótesis son ciertas, que el producto tiene mercado y que encima es escalable la captación, ahora dadme dinero, que yo aquí lo que voy a hacer es hacerlo grande. Y es como, o sea, para mí sería como estas fases en tecnología. O sea, acaba siendo, yo qué sé, una serie puede ser más de la mitad en marketing. Sí, marketing y operaciones suelen entrar bastante también en esto, porque al final depende de la tecnología, depende del tipo de producto, etcétera. También se puede llevar bastante operaciones, pero sí, o sea, al final ya es cuando has demostrado que tienes product market fit, que hay gente interesada en comprar tu producto, ahí lo que quieres es escalar la empresa al máximo y hacerlo crecer, pero vamos, a todo lo que dé. Y una pregunta antes de que pasemos a secciones y se queda. Me preguntaba ahora con las rondas, vemos compañías que se ponen a adquirir compañías para crecer, ¿no? O sea, hay compañías que pueden levantar y invertirlo en marketing para crecer, pero quizás en España, aparte de Playtomic, cuesta ver compañías que sí que levantan dinero para hacer compras de otras startups más pequeñas. ¿Por qué crees que es eso? ¿Cómo se vive desde el lado financiero plantear rondas para adquisiciones? O sea, creo que es algo que es bastante interesante. Lo que si fuera yo normalmente el que estoy en el lado, o sea, hay que estudiar cada caso, pero o sea, creo que es súper interesante a la hora de hacer build-ups hacerlo con papel, o sea, comprar con acciones propias de la compañía. Al final es algo grande y te es mucho más fácil hacerlo grande con... O sea, el cash es limitado en sí mismo, ¿no? Si tú tienes ciertos inversores y tal, si utilizas el cash, pues creo que es más interesante ir con papel desde el lado del comprador, desde el lado del vendedor, obviamente no tanto. Creo que al final el mercado español es todavía muy verde, o sea, está creciendo mucho, ha cambiado mucho, pero vamos, es muy verde en todo el tema de venture capital, de rondas, de compra-venta de compañías. O sea, creo que hay muchísimo por hacer en ese sentido. Y hay mucho desconocimiento también. O sea, yo el primero, a la hora de comprar y vender compañías, creo que ahí hay bastante desconocimiento o falta de players que lo hayan hecho anteriormente y bastantes veces, ¿no? Entonces, a mí me parece súper interesante. Lo que pasa es que hay que ver, aquí hay un juego de decir, ¿dónde le sacas más rentabilidad al capital? Pensando en el inversor, ¿no? Y es a lo que yo tengo, hacerlo crecer desde lo propio, entenderlo como orgánico, por decirlo de alguna manera, que es desde la propia compañía, invertir en marketing, invertir en producto, o coger y decir, vale, no, hago un salto por 6 meses y me adelanto comprando a este competidor o a este otro player que está haciendo algo parecido, ¿no? Entonces, hay que evaluar muy bien ese caso para hacer que sea, o sea, que para el inversor sea mucho más eficiente, para ver dónde realmente tiene más interés el dinero del inversor, si en crecimiento de la compañía o en compra-venta o en compra de otras. Porque qué interesante y qué desconocido o qué generalista nos pensamos que es las finanzas de una startup, pero cuando entras a ver lo que hay, la figura del CFO sí que es relevante por toda la granularidad que tiene. No es solo cash flow en el banco, sino la cantidad de ramas que salen de ahí. Total, y que muchas nosotros ni cubrimos, ¿eh? Y al final, o sea, creo que es algo que es importante en fases de crecimiento de compañías, el tener ahí un control, porque o sea, el saber la información es básico para la toma de decisiones. El CFO al final no te va a tomar la decisión. Nosotros no tomamos las decisiones de las compañías, pero sí que damos las herramientas correctas para que tú, con la data correcta, puedas decidir y obviamente pues te pondremos situaciones y te pondremos escenarios, pero que tú puedas tomar esas decisiones. Eso creo que es súper importante. Creo que es un buen pitch para acabar y empezar con la sección. Creo que ha quedado muy bien el mensaje. Yo creo que con los clientes que saques de aquí nos llevamos a comisión seguro. No os preocupéis. No, nada. Vale, pues te diremos dos conceptos, ¿vale? Esto se queda. Te diremos dos conceptos y tienes que decirnos con cuál te quedarías de los dos. Uno de ellos tiene que desaparecer, ¿vale? Si quieres, luego al final nos puedes dar alguna explicación. Vale. Venga.
Voy a empezar. ¿Libro o podcast? Podcast. ¿Google o Apple? Google. ¿Comer o dormir? Comer. ¿Shopify o Amazon? Shopify. ¿Ibai o Piqué? Piqué. ¿Cashflow o EBITDA? ¡Oh, qué buena! Cashflow. ¿CFO interno o externo? Aquí lo tengo fácil. Externo. ¿Alquilar o comprar? Alquilar. ¿Bitcoin o Ethereum? Bitcoin. Em, ¿Elon Musk o Jack Dorsey? Uf. Dorsey. Sí, guay. Creo que sí. ¿Crecimiento o rentabilidad? Rentabilidad. ¿Vicio o two Jays? Hostia. Eh... Ah. Two Jays. ¿Que te entierren o que te incineren? Incineren. ¿Emprendedor o inversor? Emprendedor. ¿Breaking Bad o Game of Thrones? No he visto ninguna. Oh, pues no la No podemos puedo jugar. responder. Ok, está bien. Oye, ¿por qué, o sea, Jack Dorsey o Elon Musk? ¿Por qué Jack Dorsey? Elon Musk es demasiado mediático. ¿Sí? Sí, creo que está demasiado expuesto. Todo y que Dorsey no se queda corto, ¿eh? Pero Sí, a ver, Dorsey como que se ha visto más obligado, ¿no? Por el hecho de que le sí, han puesto el foco. o sea, creo que juega demasiado o sea, Elon Musk creo que es demasiado agresivo en todo lo que hace o sea, me mola, en cierta manera, pero, hostia, cómo invierte, cómo hace las cosas y tal, creo que es demasiado agresivo. Aunque me parece un tío, o sea, mentalmente espectacular, pero sí, obviamente me quedaba con Dorsey, creo. Oye, ¿y ¿Tú con los problemas tú financieros que y tiene? vicios? Ah. ¿Tú, Jais? ¿Tú o vicio? ¿Por qué te has quedado con tu Cliente. Ok, vale. Ok. Pero con los problemas financieros o con lo poco que genera Twitter para lo que es, o sea, ¿crees que Elon Musk puede darle una vuelta a eso o no? No sé si le va a dar la vuelta a Twitter, lo que le va a dar la vuelta a su rentabilidad, segurísimo. Eso lo tengo clarísimo, ¿Sí? que va a ganar mucha pasta con esta operación. Yo creo que sí, creo que sí. Pero darle la vuelta a Twitter, bueno, al final va a intentar que sea como más una herramienta de todo el mundo y dejar de... Twitter últimamente estaba limitando demasiado contenido y tal, creo que van a empezar a abrir bastante el contenido, o eso vende, pero creo que para Elon Musk va a ser una operación que creo que va a sacar ¿Pero bastante. por qué? ¿Por qué? Porque si empiezas a demostrar monetización, empiezas a hacer más cosas y tal, a la que le abras a más usuarios, solo por el hecho de que Elon Musk es una persona muy mediática, que empieza a utilizar, que empieza a hacer, da igual, al final la valoración de Twitter, ni que suba 1.000, 2.000, 3.000 millones de euros, que es algo que puede sonar a irrisorio en cierto momento cuando has pagado 44, 45.000 millones, su rentabilidad ya se va, vamos, es todo, ¿no? Entonces, creo que ahí puede ganar mucho dinero. Ahora bien, al final creo que es un tema de posición mediática de él y de poder. Es O tal cual. sea, ¿lo hace más por tener la sensación de que tiene más poder o por salvar ¿cómo se dice? El free speech este del que habla O sea, él tanto? lo vende como el free speech, pero creo que es un tema de ego propio y de poder Sí, creo que es tal cual. A ver, es una forma bueno, de tener control, entre comillas, sobre lo que pasa en la Tierra, aparte de lo que pasa en Marte o donde quiera que vaya él con sus otras empresas, ¿no? Total, absolutamente. Total. Está construyendo un monopolio en la Tierra, pero por eso, sí, Un sí. día lo traeremos al podcast para que nos cuente los motivos. En ese momento no me pongáis la pregunta de Elon Musk o Dorsey. Ya. Bueno, mil gracias, Alberto. Un placer. Ya sabéis, todos los que queráis ser eficientes con vuestras finanzas, ahí está Eneco. Contactarle, ponemos ahí no sé, su página o si nos das un contacto, porque yo creo que puede haber gente que esté interesada, ¿eh? Al menos en charlar.
Sí, perfecto, yo encantado. O sea, tenemos en la página web, nos pueden contactar y si no, mi mail es alberto@eneco.es. O sea que Oye, lo ¿a que quieran quién escrito. nos recomiendas para traer al podcast? Quizá de algunos clientes tuyos o gente guay que conozcas del ecosistema. ¿A quién os recomiendo? Buena pregunta. Pues mira, bueno, un cliente nuestro podéis traer, pues, por ejemplo, como has dicho, Vicio González, por ejemplo, sería guay. Emprendedor de restauración, no tiene nada que ver con tecnología y tal, pero bueno, compañía que está creciendo bastante y que va guay. Sí, hay varias empresas, algún e-commerce que tenemos que quizás son menos conocidos. Tampoco si doy el nombre y luego no quieren, me van a matar. No, pero esto siempre pasa. O sea, yo creo que el 90% de los que han dicho no han venido, pero hay que seguir intentando. Un Paloma Bull, por ejemplo, que es guay también, empresa e-commerce, hecha a sí Ok. misma, guay también. Han levantado rondas y van creciendo bastante, con mucho producto, bien, bien. No Porque, sé. oye, perdón, y ya cerramos, pero tú has estado en González, o sigues estando, ¿no? Como Sí, sí, cofundador sigo de estando, González sí. Co, Sí, sí, sigo que estando. es un concepto que llega a competir con Vicio o que es un concepto parecido, ¿no? O sea, compite obviamente en la parte de que compites por el mismo espacio en cuanto a que o comes burger o comes burrito o comes pizza, ¿no? O sea, en esa parte compites. No compites en el segmento en sí mismo de producto como tal, porque obviamente pues, burger y burrito no tiene nada que ver. Pero sí que es cierto que, oye, pues Vicio es un referente, lo está haciendo súper bien. Conozco a Aleix, no sé si lo habéis tenido, ¿no? No, pero Pero bienvenido. pues mira, otro que también podríais llamar 100%, porque la verdad es que bueno, habla muy bien, creo que lo están haciendo súper bien. Entonces, bueno, muy buena relación. No competimos, como digo, no competimos en el segmento, quizás sí en el espacio de restauración, que ahí pues obviamente eres exclusivo uno del otro, o pides una Ya, hamburguesa ya. o pides un burrito, Sí. Bueno, pero que han crecido vale. una barbaridad, Sí, no, no, y creo que es un caso guay, ¿eh? Podemos hablar o con González o con Vicio, incluso traerles a totalmente. los dos. Podría Podríais traerles a hacer los dos y que hablen. podríais hacerlo. Se ha dado alguna vez el caso, han estado en una cena juntos, creo. O sea que Sí, lo vamos a sí, sí. intentar, ¿eh? Vamos a ir Sí, por sí, eso. Va, Yo si pues queréis os nada. intento ayudar. Vale, gracias Alberto sí, por sí. todo y Merci, nos vemos en la Alberto. Vosotros. próxima. Genial. Hasta la Gracias. próxima. Chao, chao. Chao.